Levante la mano derecha y diga conmigo: espíritu para los soldados. ¿Dónde están los soldados aquí? Versículo 1, capítulo 37, libro de Ezequiel. Versículo número 1, capítulo 37, libro de Ezequiel. Ezequiel 37, 1. Dice de la siguiente manera: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, por cierto secos en gran manera. Me dijo: hijo de hombre, vivirán estos huesos. Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo: hijo de hombre, me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oí palabra de Jehová. Versículo 5. ¿Usted está ahí conmigo? Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros. ¿Y qué? ¿Y qué? Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada uno con sus huesos, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Me dijo: profetiza al espíritu. Escuche esto: profetiza, hijo de hombre, di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos. ¿Y qué? El versículo 10 lo vamos a leer fuerte, que se escuche hasta la cárcel del bosque. A la cuenta de 3, versículo 10. 1, 2, 3. Y profeticé como me fue mandado, y entró espíritu en ellos, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. ¿Dónde está ese ejército aquí? A su nombre. Escúcheme con mucha atención los próximos minutos. Quiero ser prudente con el tiempo. De las 4 horas que me dieron, voy a utilizar a 3 horas y 45 minutos. Dígame, aunque le duela. Quiero que escuche con mucha atención. Hay 4 reglas elementales para la guerra. ¿Cuántos desean ir a la guerra? ¿Qué? ¿Nadie irá a la guerra? ¿Cuántos desean ir a la guerra? Estamos en guerra, ¿no? Estamos en zona de guerra. Pero hay 4 principios de la guerra espiritual. ¿Cuántos principios? 4 principios. Porque la gente cree que ir a la zona de guerra es coger al diablo, esconder el trinche, echarle a los cachos, ¿o no? Cortarle los ombligos a los demonios, levantar la voz. Y realmente eso no es guerra, no es guerra espiritual. La gente piensa que mientras más grita, más autoridad tiene, y no es así. Sencillamente la autoridad es una investidura. Diga conmigo: una investidura. Y si hay algo que yo pude percibir desde el momento que atravesé esa puerta, es que esta casa tiene investidura de autoridad. ¿Alguien lo cree o no? Por eso esta casa tiene que recordar 4 cosas que son elementales en la guerra. Pregúnteme cuáles. Número 1, lo primero que debemos de saber en cuanto a la guerra es el discernimiento. Diga fuerte: discernimiento. Saque el predicador que usted tiene ahí dentro y diga conmigo: discernimiento. Pregúntenme qué significa discernimiento. La capacidad de saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Eso es discernir. Hay cualquier cantidad de conceptos, pero en conclusión es saber qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Qué es lo primero? Diga conmigo: discernimiento. Número 2, no solamente en la guerra debemos de tener discernimiento, sino que luego de tener discernimiento nos toca contraatacar las obras del diablo. ¿Qué es lo segundo? Número 3, luego de contraatacar las obras del diablo, es vencer las obras del diablo. ¿Qué dije? Y número 4, establecer el reino. Número 1. Número 2. Número 3. Número 4.
Número uno, se disciernen los planes del diablo. No se juega con ellos, se ataca inmediatamente los planes del diablo. ¿Me está escuchando? Se ataca inmediatamente. Eso no es para mañana. ¿Me está escuchando? Eso no es darle vuelta a las cosas. Hay que atacar enseguida. Amén, a su nombre. Y luego de eso vencer las obras del diablo. Y luego de eso establecer el reino. Predicador, ¿de dónde saca usted eso? De la Biblia. Todo está ahí, el manual de guerra está ahí. Jesús dice que va caminando, y mientras que va caminando hay una mujer llamada María Magdalena. Jesús se la queda mirando y sabe cuántos demonios tiene. Diga conmigo, 7 demonios. ¿En qué primer nivel está Jesús? En el discernimiento. Sabe cuánto va a atacar, sabe qué hacer, porque entiende, número 1, que está endemoniada, y número 2, que tiene 7 demonios. Diga conmigo, discernimiento. ¿Qué pasó luego? Luego de discernir lo que tiene María Magdalena, dice que contrarresta las obras del diablo, ataca, reprende lo que tiene ella adentro. Número 3, vence al demonio. Y número 4, María Magdalena luego le sirve, se le establece el reino. Por eso yo declaro que se levanta gente con discernimiento en esta guerra, gente que contraataca las obras del diablo, gente que las vence. ¿Dónde está la gente vencedora aquí? Pero gente que se le revela el reino, porque el reino se establece. Alguien diga conmigo, el reino se establece. ¿Lo crees o no? Número 1. Número 2. Número 3. Número 4. Tan poderoso. Fuerte el aplauso al Señor. Eso es machete, varón. Eso es machete. En ese orden de ideas vamos a descubrir la base de estas 4 reglas. ¿Cuántos quieren saber cuál es la base? La Biblia habla en el libro de Ezequiel, capítulo 37, sobre un ejército, pero un ejército caído. Un ejército, señoras y señores, que no solamente murieron, sino que pasó el tiempo y ahora son huesos. ¿Qué son? Huesos. Dice el valle de los huesos secos. Ellos antes de ser huesos fueron soldados, pero por cosas que pasaron, señoras y señores, ahora están caídos. No se sabe qué hacer. No son muertos, son huesos. Y la escritura dice literalmente que son secos en gran manera. Yo creo, pastora, que de aquí salió la alabanza que dice: seco, seco, maraco, yupi, 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 ya. Ahí dice que son secos en gran manera. Hermana, ¿se acuerda de la alabanza? Son secos en gran manera. La pregunta es: ¿qué fue lo que pasó con los soldados? ¿Qué fue lo que pasó con ellos para ser considerados un valle de huesos secos? Entonces yo comencé a darme la tarea, los que toman notas o los que siempre están ahí muy atentos a la palabra. En el capítulo 22 del libro de Ezequiel habla el por qué los soldados caen. Señoras y señores, toda acción tiene una reacción. Levante el pie conmigo, y si no levanta el pie, tiene el zapato, la sandalia rota, pecueco macueca. Diga conmigo, toda acción tiene una reacción. ¿Me dio a entender eso? Y en el capítulo 22 está el por qué ellos son soldados muertos, huesos. La Biblia dice en el capítulo 22 que los primeros que hacen lo malo en los pecados de Jerusalén, en el capítulo 22, son los profetas. Profetas, señoras y señores, son hombres y mujeres que están de continuo en la presencia del Señor, buscando una palabra, buscando una revelación para edificarse ellos, no, para edificar la iglesia. La Biblia dice que el que habla lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. ¿Me está escuchando? Pero dice la Biblia que el profeta estaba endemoniado, estaba equivocado. Dice que era como lobo arrebatando presa. Profeta que adivinaba lo que el pueblo quería oír. Profetas que esperaban que colocaras algo en el Facebook, inmediatamente te iba a decir lo que tú colocaste en el Facebook. ¿Me está escuchando? Profetas, señoras y señores, que adivinaban, que negociaban los códigos del reino. Profetas tan endemoniados que veían una mujer embarazada, le colocaban la mano en la cabeza y le decían: así dice el Señor, si no es niño, es niña. Mucho rema ahí, ¿eh? Profetas endemoniados. Y un profeta es un soldado de Cristo, amén.
Y hoy por hoy no estamos lejos de la realidad. Profetas que hablan lo que el pueblo quiere oír, profetas que negocian la palabra, profetas que cambiaron los códigos, profetas que movieron las columnas del reino para congraciarse con un líder, con un pastor, para que lo siga invitando. Pero yo estoy convencido que en esta casa hay una generación de soldados proféticos que no van a negociar la palabra. Profetas como el profeta Elías, que no congració el pecado de Acab, sino que dijo: no habrá más lluvia si no es por mi palabra. ¿Dónde están esos profetas aquí? Diga conmigo: soy un soldado profeta de Jehová. A su nombre. Pero la crisis viene en decadencia, afecta a los profetas, luego se mete con lo político. Recuerde que lo político significa arte de gobierno, y desde el principio existió la política, porque el primer político fue Adán. ¿Qué es política? Arte de gobierno. ¿Y quién gobernó primero? Adán. Lo que pasa es que en este país, cuando se habla de política, lo primero que se nos viene a la mente es cuando a alguien le dicen allá afuera: evangélico, corrupto. ¿Sí o no que es así? ¿Me está escuchando? Pero Dios, yo no sé si alguien va a agarrar esta palabra, pero Dios, los soldados que tiene aquí, no solamente los levanta para que sean benditos dentro de la iglesia, sino que sean benditos allá afuera en la calle. ¿Alguien dice amén a eso? Somos reyes y somos sacerdotes. ¿Alguien dice amén? Dice que los dirigentes políticos hicieron lo malo. Número 3, dice que los sacerdotes también hicieron lo malo. Y número 4, el pueblo está en decadencia. El pueblo también hace lo mal. La crisis es fuerte, que dice que el texto que Dios buscó a alguien. De hecho, no dice a alguien, dice: Dios buscó a alguien que hiciera vallado y se levantara como atalaya. Un atalaya es un soldado. El que está en la garita es un soldado. Dice que se levantara como atalaya y clamara al favor de la tierra, pero Dios no halló a nadie. No había un soldado que hiciera la diferencia. ¿Alguien me está escuchando? No había un soldado que fuera distinto, diferente. La pregunta es la siguiente, señoras y señores: cuando todo el mundo hace lo malo y cuando todo el mundo cae en la guerra, ¿quién hará la diferencia? ¿Quién será ese ser que va a ser distinto a los demás? Olvídate que va a aparecer el Chapulín Colorado. Pregúntame quién va a aparecer. Jehová de los ejércitos. El mismo Dios que decepcionaron, el mismo Dios que entristecieron, el mismo Dios que hirieron su corazón. Ese mismo Dios aparece por los soldados, porque Él ama a su pueblo. Voy a meter en terreno apache aquí, porque ser soldado es más que un uniforme. Ser soldado, entender, es que tu corazón tiene que ser leal al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso la Biblia dice que la mano de Jehová vino sobre el profeta, pero dice: y me guió o me llevó en el Espíritu Santo. Cuando hay un soldado, señoras y señores, lleno de la presencia de Dios y guiado por el Espíritu Santo, será un soldado leal hasta la muerte. Será un soldado leal hasta que Cristo venga. Diga conmigo: tengo la mano de Dios y soy guiado por el Espíritu Santo. Sigo, paro. Aquí nunca va a pasar. Pero cuando un soldado comienza a cuestionar al pastor o a la pastora, comienza a criticar, pero ¿por qué hace eso? Y viene y divide la iglesia, se lleva 4 locos y dice que ahora es la iglesia apostólica. Y él dice: iglesia apostólica en los últimos tiempos. Y se lleva, ya es apóstol, y él dice aleluya en el culto y los hermanos dicen miau. El que hace eso, ese soldado, tiene presencia de Dios. Pregúnteme por qué. Porque es un líder de inspiración y muchos van a seguirlo. Es una persona muy cercana al líder, a la líder. Porque Judas tiene que estar cerca, tan cerca del líder, que tiene capacidad de acceder a su mejilla. ¿Me está escuchando eso? El que divide, o el que yo siento a Dios aquí.
El que divide o el que viene a traer cosas satánicas dentro de la iglesia es un líder que ha tenido trayectoria, es una inspiración. La gente no va a seguir a alguien que no le inspire a nada. ¿Me está escuchando? Pero ¿cuál es el problema? El problema es que él tiene la presencia de Dios, pero se olvidó de la guía del Espíritu Santo. Varón, tú puedes tener el arma, puedes tener chaleco antibalas, puedes tener las granadas, pero si tú no tienes una guía, puedes morir en la guerra. Por eso los soldados tienen que tener la guía del Espíritu Santo a través de la líder que Dios ha colocado aquí. Yo no sé si alguien me está escuchando en esta hora, pero creo que se levanta gente con presencia de Dios, pero guiados por el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Porque el que tiene el Espíritu Santo no se va a levantar en contra de la iglesia. Y le hace una pregunta, le dice: hijo de hombre, vivirán estos huesos. Ay, Señor Jehová, tú lo sabes. Ok, profetízale y dile: huesos secos, oí palabra de Jehová. Los huesos escuchan, diga fuerte, los huesos escuchan. Primer principio para tener victoria. ¿Cuántos desean tener victoria en esta guerra? Número uno, hay que entender que Dios necesita un propósito. Dios necesita un hombre. Diga conmigo: Dios necesita un hombre. Dele volumen a eso. Dios necesita un hombre. Y cuando hablo de hombre, hablo de mujer también. Varón y hembra uno solo son. Cuando Dios quiere glorificarse en la tierra, cuando Dios quiere manifestarse, cuando Dios quiere traer victoria a su pueblo, Dios va a manifestarse a través de un hombre. Levante su mano y grite conmigo: un hombre. Desde los tiempos antiguos ha sido así, varón. La única vez de que el hombre estaba tan terco que Dios tuvo que hacer una estrategia nueva y levantó un animal para que hablara. ¿Cuántos recuerdan que la burra habló? ¿Tú recuerdas que la burra habló? El hombre estaba rebelde. ¿Y quién habló? Pero son cosas que ya no se repiten. Porque usted se imagina que esa burra hablara hoy. Estuviera mi persona con la pastora y los muchachos por toda Santa María, Santo Domingo, San Luis, con un megáfono diciendo: gran campaña evangelística esta noche con la burra que habla. A ver, a su nombre. Fue la regla, fue el paréntesis en toda la historia. Pero cuando Dios quiere bendecir al hombre, va a levantar un hombre, va a levantar un soldado. La Biblia dice que Dios hace su creación en 5 días, pero el sexto día Dios piensa en gobierno, piensa en liderar, piensa en guiar. ¿Y a quién levanta? A un hombre llamado Adán. ¿Se recuerda eso? La Biblia dice que el hombre se casa, se da en casamiento, y Dios necesita salvar la tierra, Dios necesita cuidarla, necesita hacer y establecer cosas nuevas, y quiere hacer un arca. ¿Sí recuerda? Un arca de salvación. ¿Y qué hizo el Señor? Levantó un hombre llamado Noé para que ejecutara el arca. Señoras y señores, la Biblia dice de que Dios quiere un pueblo para Él, un pueblo que no contamine, un pueblo que sea por Él y para Él, que se guíe detrás del Espíritu Santo. A quien Dios levantó para levantar una nación llamada Israel, a un hombre llamado Abraham, que Dios le dijo: salga de su tierra y de su parentela a la tierra que le mostraré, y todas las generaciones serán benditas en ti y en tu simiente. Si puedes contar la arena del mar, cuéntala, así será tu descendencia. Si puedes contar las estrellas del cielo, cuéntala, así será tu descendencia. Dios piensa en nación, pero para ejecutar la nación piensa en un hombre. Ahora Dios le dice a Abraham: estarán cautivos 400 años. Y estaban cautivos 400 años en Egipto, bajo el oprobio de Faraón, que significa Satanás. Pero la Escritura dice que Dios los va a sacar con brazo fuerte y mano extendida de Egipto, y los va a llevar al desierto para ser procesados y cambiados. Porque el proceso no es para morir, el proceso es para darle más valor y rango a los soldados. Lo voy a repetir: el desierto es para darle más valor a los soldados. Por eso la Biblia dice que Dios le habla a Moisés y dile: voy a sacar a mi pueblo, a mis hijos, a mis ejércitos. Y están en el desierto, pero ellos no nacieron para estar en el desierto. El desierto es de aprendizaje, señoras y señores. Ellos nacieron para entrar a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel, la tierra que está en medio de nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero para que eso se ejecutara, Dios levanta un hombre llamado Josué, que repartió la tierra. ¿Cuántos recuerdan eso? Acab se pervirtió, Dios levanta un hombre llamado Elías. Elías se va al cielo, Dios levanta un hombre
llamado Eliseo. Señoras y señores, el reino estuvo unido durante 120 años. ¿A quién Dios levantó para que el reino estuviera unido durante 3 periodos de 40 años? Número 1 a Saúl, número 2 a David, número 3 a Salomón. ¿Se recuerda eso? 120 años el reino estaba unido, pero en el año 120 la Biblia dice que el reino se divide. Babilonia viene y exilia todo, destruye el templo, y hay gente en Jerusalén y hay gente cautiva en Babilonia. Pero Dios no deja solo a los que están en Jerusalén. Dios les habla, y para Dios hablarle no le mandó, bendito el Padre, una paloma mensajera. Levantó un hombre llamado Jeremías que le dijo: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La gente de Babilonia estaba cautiva, estaba presa, pero los que estaban cautivos, Dios también le levantó profeta, le levantó un hombre llamado como Ezequiel, que les profetiza en el exilio. Señoras y señores, el tiempo más poderoso viene para la tierra. El hombre perdió las llaves en el huerto del Edén, señoras y señores, y Dios va a bajar del cielo y se las va a arrebatar. Pero lo que más le duele a Satanás es que no lo van a destruir como Dios, sino como hombre, a través de Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero a Cristo hay que prepararle el camino. Y en el vientre de una mujer estéril llamada Elizabeth, Dios levanta un hombre llamado Juan el Bautista, que le prepara el camino al Señor. ¿Cuántos lo recuerdan? Luego de eso viene Cristo, y Cristo es el Cordero de Dios. Él sube al cielo, señoras y señores, después de derrotar la muerte, a prepararnos morada. ¿Cuántos lo están esperando? Pero dejó a 12 soldados que estremecieron el mundo con la palabra. Soldados como el apóstol Pedro, que escribió cartas que edificaron a los de ayer, edifican a los de hoy, edificarán a los del mañana. Soldados como Pablo, que tuvo los pantalones bien puestos para decir: ser imitadores de mí como yo de Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Soldados como el mismo Pablo, que escribió más del 70% del Nuevo Testamento. Soldados, señoras y señores, como el apóstol Juan, que tuvo la revelación más poderosa estando preso en una isla. Y usted dirá: hermano, eso está bonito, pero ¿qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué tiene que ver con zona de guerra? ¿Qué tiene que ver con cada uno de nosotros? Mucho que ver, porque Dios nos ha entregado todo este sector, y Dios va a levantar un hombre y una mujer para que lleve su gloria. Y ese hombre y esa mujer están sentados en una silla en esta noche. Diga conmigo: yo soy ese hombre y yo soy esa mujer. ¿Alguien lo cree o no lo cree? Diga conmigo: yo soy ese hombre, yo soy esa mujer. Lo primero que se necesita es un hombre. Diga conmigo: yo soy ese hombre. Número 2, no solamente se necesita un hombre, sino que al que Dios llama, a ese capacita. No me escuchó, yo lo voy a repetir. Al que Dios llama, Dios le dice a Ezequiel: profetízale los huesos y dile: huesos secos, oí palabra de Jehová. Diga conmigo: los huesos escuchan. Huesos secos, oí palabra de Jehová. Comenzó a profetizar la palabra. Y la palabra va a hacer que los soldados, que ya no eran soldados, los huesos de los soldados, se juntaran con sus huesos, tomaran forma. Porque si hay algo que estoy convencido es que la palabra de Dios tiene poder. No me escuchó, yo voy a repetir. La palabra de Dios tiene poder. Cielo y tierra pasará, séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra permanece para siempre. Como dijo el profeta: como desciende la lluvia, la nieve y no vuelve allá, sino que hace germinar la tierra y la hace producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será la palabra que sale de la boca de Jehová. No volverá el vacía, sino que hace el efecto que Él quiere. Hay una palabra de Dios que hace el efecto en esta noche. Porque la palabra cambia, la palabra transforma. A su nombre. Si hay un mecanismo tan elemental en un creyente,
es la fe. Diga conmigo, la fe. Sin fe, quieres agradar a Dios, tienes que tener fe. Lo más hermoso de un soldado es que en toda la batalla que tenga puede decir lo que dijo Pablo: he corrido la carrera, he peleado la batalla, por lo cual estoy esperando la corona de vida. O sea, que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. Y para que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida, tenemos que pasar el proceso de la salvación a través de la gracia. Yo no vine a enseñar doctrina, para eso aquí está la pastora. Lo que yo trato de decir, que en la base de la salvación es la fe. Diga conmigo, la fe. No somos salvos por obra, sino por fe. Amén. Entonces la fe tiene que aumentarse. ¿Y qué es lo que hace que se inyecte fe a mi vida? Pregúnteme qué. La palabra de Dios. Pedro un día en el mar de Tiberia, 7.2 millas náuticas de la orilla, la mitad del mar. Relámpagos, centellas, endemonió la sirenita, Donia, Aquaman. La embarcación quería voltearse por las olas tan impetuosas. Y los discípulos estaban desesperados. Era la cuarta vigilia a las 3 de la mañana. No se veía nada. ¿Sí recuerda? ¿Y Jesús cómo viene? Sobre las aguas. Porque los soldados caminamos sobre la deuda, caminamos sobre la crisis, sobre la enfermedad. Alguien me enseñó un día en Costa Rica que lo único que el diablo puede conocer de mí es la marca de mi zapato, porque está debajo de la planta de nuestro pie. ¿Alguien lo cree o no lo cree? Jesús viene caminando sobre las aguas y se coloca a una distancia de unos par de metros, pero es oscuro y no saben quién es, y dice: es un fantasma. Pero Pedro tiene los pantalones bien puestos, disculpe la expresión, y Pedro dice: si eres tú, manda que yo vaya. ¿Cuántos recuerdan? Y Pedrito también caminó sobre las aguas. Pastora, por eso en el libro de los Guinness Records no aparece Jesús, aparece Pedro, Pedrito Pello, porque es que es normal que Jesús caminara sobre las aguas. Pedro no. Pedro esa noche le cambia la vida, porque Pedrito también caminó sobre las aguas, ¿sí recuerda? Pero Pedro tuvo miedo, ¿y qué pasó? Se hundió y se está ahogando. ¿Qué pasó con Pedro? Se ahogó, se está ahogando. La pregunta es: ¿un pescador sabe o no sabe nadar? A Pedro se le olvidó algo tan elemental como nadar. Porque cuando el miedo embarca a un soldado, comete cosas absurdas. Por eso yo declaro que el Espíritu Santo a los soldados de esta casa le da templanza en el nombre de Jesús. Nadie puede venir a perturbar tu ánimo ni a meterte miedo. Dile a tu miedo que te tenga miedo. Cristo está contigo y en Él somos más que vencedores. A su nombre. Pedro se hunde. Pero antes de Pedro hundirse, Jesús le dijo: ven. Y ese ven fue una palabra profética. La fe viene por el oír por su palabra. Pedro se hunde, le falló la palabra. Nunca a un soldado le va a fallar la palabra, que es la palabra de Dios. Dios no miente. Lo que sí falla es la fe. Por eso yo creo que los soldados de esta casa se le aumentan la fe en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que hace que se aumente nuestra fe? Diga conmigo: la palabra de Dios. Que la palabra cambia, la palabra tiene muchos beneficios. Un día en los Estados Unidos estaban 3 locos predicadores, un pastor de Nueva York y 2 evangelistas de Brooklyn. Llegaron con morrales a una cárcel, o a la cárcel más peligrosa de Brooklyn, y comenzaron a repartir Nuevos Testamentos. La palabra cambia, la palabra bendice. Dios que está contigo, esta palabra puede bendecirte, esta palabra puede hacer algo grande contigo. Le entregaban los Nuevos Testamentos. ¿Puede prestarme la Biblia? Le entregaban los Nuevos Testamentos y de repente llegaron a la celda del hombre más peligroso. Y el hombre comienza a observar las hojas y dice: esas hojas a mí me sirven para hacer mis tabacos de marihuana. El pastor se lo queda mirando y le dice: ok, ¿usted quiere consumir sustancias psicoactivas con la Biblia? Hágalo. ¿Todo me es lícito? Si quiere hacerlo, hágalo, pero vamos a hacer un negocio, usted y yo.
Un negocio con dos cláusulas. La primera, antes de fumarse la hoja, usted se la va a leer. Lado A y lado B. Y número dos, me vas a regalar tu nombre completo. Porque en la iglesia que yo pastoreo en Nueva York tengo un ministerio de oración de unas ancianas. 7 ancianas. Eso no duermen, oran. Y ese ministerio de las 7 ancianas se llama el poder de la olla de presión. Todo lo que está duro ahí se ablanda. Pastora, algunos hay que meter en esa olla porque son troncos de duro, pastora. A su nombre. Y él dice, ok, mi nombre es tal y yo leo, pero después fumo. ¿Cómo es tu nombre, bro? ¿Ah? ¿Te puedo decir Bio? Hermano Bio, el negocio está claro y las cláusulas también del negocio. Pero para la gloria y honra del Señor, el preso se fumó todo Mateo. Leía y fumaba. Y también se fumó a Marcos. Leía y fumaba. Y a Lucas también se lo fumó. Y a Juan también se lo estaba fumando. ¿Hay algún Juan aquí? Capítulo 1, 2, 10, 11, 12, 13. Pero cuando llegó el 14 hubo algo que lo estremeció y lo tiró tendido de rodillas. Comenzó a llorar como un niño. Abrazaba el Nuevo Testamento o lo que quedaba del Nuevo Testamento. Comenzó a besarlo y abrazarlo. Recuerde que estamos hablando del hombre más peligroso en ese tiempo en las calles de Brooklyn. Y el hombre lloraba como un niño. Y él tiene cuatro presos que funcionan como línea de seguridad para él. Salieron corriendo a la celda. Lo ven tirado. Lo revisan para ver si tiene sangre. Él tiene mucho enemigo. Y él dice, ¿por qué buscan destrucción cuando Dios ha construido? Ellos no entienden lo que el jefe le está diciendo. Y uno le pregunta, ¿pero por qué estás llorando? Y él le dice, ¿sabes por qué? Porque leí aquí en Juan 14:6 que Jesús dijo que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él. Pastora, él no lo sabe, pero es su primera predicación. Número 1, ese versículo se predica solo. Número 2, predicar es pregonar. Él está pregonando el versículo. Y dice la historia que cuando termina de recitar el versículo, el Espíritu Santo, ¿cuántos aman al Espíritu Santo? Se metió en la celda. Y los 4 que funcionaban como guardaespaldas comenzaron a llorar. Y el líder de seguridad de los 4 le dice, si esa palabra tiene tanto poder para cambiar a uno de los hombres más peligrosos de Nueva York y el más peligroso de Brooklyn y sus calles, entonces esa palabra no le va a quedar grande también cambiarnos a todos nosotros. Cambiaron desde ese día y predicaron a Cristo, porque la palabra de Dios tiene poder. Por eso yo declaro que mientras que un soldado está aquí en este cuartel, allá en la casa hay alguien cambiando. Allá en la casa Dios está tocando a una persona. Allá en la casa Dios está tocando a tus hijos, a tu pareja. La palabra de Dios tiene poder. ¿Alguien dice amén a eso? A su nombre. Diga conmigo, la palabra tiene poder. Y la palabra hizo que cambiaran, porque soldaron la palabra. Dice que cada hueso se junta con su hueso. Cada hueso con su hueso. Y no solamente los huesos, sino que dice que se llena de tendones, se llena de piel. Y ahora dejan de ser huesos, pastora, para ser soldados. ¿Qué son ellos? Pero llega donde quería llegar. Ahora sí voy a predicar, amén. Los soldados dejaron de ser huesos para ser soldados. Sí, ellos ahora son soldados, pero están muertos. Varón, es la misma escena cuando Dios forma al hombre del polvo de la tierra. Y antes de soplar sobre la nariz de Adán, Adán estaba muerto.
Si recuerda, es la estructura humana. Están los soldados nada más la estructura. Porque no es ser soldados de nombre o no es ser soldado de capacidad. En la guerra tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Tenemos que discernir las obras del diablo. Su nombre. Y Dios le dice: profetiza al Espíritu y dile: Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos y vivirán. Y profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. ¿Por qué? Porque el ejército ahora no solamente tiene estrategia, no solamente tiene propósito, sino que ahora tiene la guía del Espíritu Santo. A su nombre. Voy a hacer un paréntesis para orar. Pedro es la típica o el típico ejemplo de lo que yo acabo de hablar. Pastora, Pedro, número uno, rinde el primer requisito de esta historia. Porque el primer requisito es ser el propósito. Hay un propósito llamado Ezequiel. Dios necesita un hombre. Pedro era el hombre. De hecho, le cambian el nombre de Simón a Pedro. Yo lo considero de estado mineral, de estado vegetal a estado mineral. Porque en el estado vegetal él se llamaba Simón. Y Simón significa el que es llevado por los vientos, el que es una hoja seca. ¿Me está escuchando? Pero luego la hoja seca, que es vegetal, es cambiado por un mineral, porque ahora es Pedro y significa piedra pequeña. De estado vegetal a estado mineral. ¿Me está escuchando eso? ¿Era o no era el hombre que Jesús necesitaba? Claro que sí. Número dos, Pedro no tenía un iPad o una Biblia o la Biblia en el teléfono para leer las bienaventuranzas o el sermón del monte. No, Pedro lo escuchó cuando Jesús lo dijo. ¿Me voy a entender? Tenía palabra, pero carecía de espíritu. Carecía este soldado de un encuentro con el Espíritu Santo. Fueron a ministrar a unos endemoniados y Pedro no pudo sacar al demonio. Pedro se levanta en contra de Jesús y su propósito, porque le dice: en ninguna manera vayas tú a morir, mejor voy yo por ti. ¿Sí recuerda? Jesús le dice: aléjate de mí, Satanás. No eres Satanás, pero lo que está dentro de ti quiere perturbar mi propósito. ¿Me está escuchando? Pedro le advierte en su caída. La caída más grande del Nuevo Testamento la comete Pedro. Y no adulteró ni fornicó, negó a Jesús. ¿Qué más quiere? A los adultos y los fornicarios Dios los juzga. Pero si lo niegan aquí, lo niegan allá arriba, dice la palabra. A su nombre. La caída más grande del Nuevo Testamento lo comete Pedro. Me vas a negar 3 veces. Y lo negó. ¿Sí recuerda? No se fue a ahorcar como Judas, que cometió el acto más valiente de un cobarde, pero sí se fue a llorar amargamente. Se aparta del evangelio y se va a pescar y se lleva 7 más. Siento Dios aquí. Porque no basta ser el hombre y no basta ser el propósito lleno de palabra de Dios y conocimiento. Tienes que ser guiado por el Espíritu. Pedro fue restaurado por Jesús. Y después de ser restaurado subió al aposento alto. Y había muchos, como 500. Pero de los 500 quedaron 120. Y entre los 120 estaba Pedrito. Recibió el Espíritu Santo y nunca más fue igual. Esta casa tiene propósito de Dios. Esta casa tiene palabra de Dios. Pero los soldados necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Dice que el ejército se colocó de pie cuando el Espíritu vino sobre ellos. Y en la guerra necesitamos estrategias que nos dé el Espíritu Santo.